porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con las de las víctimas de sus sacrificios. Él les respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no, la cortarás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos tomar asiento. En nuestro camino por el desierto cuaresmal, en nuestra peregrinación, como cantábamos recién al iniciar esta misa en el canto de entrada, es bueno tener siempre presente que somos peregrinos. Como diría Santo Tomás de Aquino, el hombre, la mujer está en estado de vía. Toda la naturaleza, dice Santo Tomás, y por lo tanto nosotros también, formando parte de toda la creación. No somos perfectos, pero sí estamos llamados a la perfección. Y por lo tanto, en este camino que vamos recorriendo día a día, precisamente en el tiempo de Cuaresma, es un tiempo especial, fuerte, dedicado a mejorar, a crecer, a convertirnos, a cambiar aquellas actitudes y estilos de vida que no nos ayudan a acercarnos a Jesús. Hoy la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, pone su acento en el pecado, por lo menos al principio del texto del Evangelio, con un caso que le presentan a Jesús. En el fondo la pregunta es por el mal en el mundo. Un accidente que había pasado o algo que fue realizado con maldad. Y Jesús les contesta a todos por igual: ¿ustedes creen que aquellos eran más culpables que estos? Podríamos poner ejemplos, no lo vamos a hacer, del tiempo presente. ¿Creen que fulanito es más? No. La respuesta de Dios, ¿cuál es? En este caso de Jesús: si no se convierten, todos terminaremos igual. Como diciendo, el pecado paga, el mal paga a todos con la misma moneda, con la misma pena. No importa tanto que hayas hecho o no, si pecaste, te alejás de Dios. Por lo tanto, se subraya aquí la idea de que hay que acercarse al Señor. Todo pecado nos aleja de la gracia, de la misericordia, y por lo tanto, entonces, estamos librados a nuestra suerte si nos alejamos del Señor. Hasta acá es fácil de entender. Lo que pasa es que Jesús, después, para que el tema no quede allí, pone una hermosa imagen, el tema de la higuera, ¿no es cierto? La higuera, que es una imagen, muy bonita, entendida bien, ¿no? ¿A quién no le gusta admirar un árbol y ver que tenga flores, que tenga hojas, que tenga frutos? Ahora, cuando nos encontramos con un árbol todo seco, evidentemente nos causa cierta soledad, cierta tristeza, cierta como dejadez, ¿no? Porque uno piensa en lo que podría haber sido este árbol y
y sin embargo está seco, reseco. ¿Cómo estarán sus raíces? ¿Qué le pasó? En fin, esto de la higuera claramente puede aplicarse a los seres humanos, a nosotros. Y aquí entonces la imagen de Jesús más fuerte, asociarnos con la higuera, llamados a dar fruto, llamados a realmente hacer la voluntad de Dios. Cuando compramos el plan del pecado, cuando nos alejamos de Dios, entonces nos vamos resecando por dentro. Y realmente esa es la realidad que se vive, ¿no es cierto?, cuando la gracia de Dios no obra en nosotros. De la higuera tenemos mucho para aprender. En algunos comentaristas dicen que la higuera es el pueblo de Israel, que no da los frutos a su debido tiempo. Pero yo quisiera detenerme más porque el tema serían los frutos acá. Podríamos pensar, bueno, en el tiempo de Cuaresma el Señor nos invita a dar fruto abundante si nos alejamos del pecado y volvemos al Señor que nos espera con los brazos abiertos, nos convertimos, realmente los frutos pueden ser abundantes. Eso es cierto, pero demos una vuelta más de rosca. Los frutos son importantes, pero no hay que volverse locos por dar fruto rápidamente. Los frutos llegan a su debido tiempo. Y si hay algo que nos puede enseñar el Evangelio de hoy como principal, es que la higuera tiene sus tiempos. Y aunque la veamos y no nos gusta su estado actual, si tenemos paciencia como tiene Dios con nosotros, cuya misericordia es infinita, esa higuera puede florecer nuevamente, puede reverdecer, puede volver a realmente dar vida, dar frutos. Por eso es tan importante el proceso que nosotros vamos viviendo, no tanto los frutos. Con esto no queremos decir acá que los frutos no importan, sí, pero un proceso en la vida, el caminar, como empezaba esta homilía, bien llevado, hecho con honestidad, con un corazón sincero, indefectiblemente termina dando los frutos que el Señor quiere. Por eso es importante poner mucha atención a nuestro camino cuaresmal, a cómo estamos sembrando hoy, aunque la higuera esté totalmente pelada, no tenga un fruto, esté reseca, no importa, el Señor en un abrir y cerrar de ojos la hace reverdecer, le da vida nuevamente. Lo que importa aquí es cómo nos manejamos nosotros, cómo vivimos, cómo obramos, qué sentimos, qué relación tengo con Dios, si estoy unido o no a Él, o si Dios va por allá y yo estoy alejado por acá, y entonces, claro, el proceso quedó por la mitad, quedó estancado, huele mal. Para que nuestro proceso en la vida, nuestro caminar, nuestro sembrar, nuestra peregrinación huela bien, tenga ese aroma lindo a Cristo, es necesario siempre estar unidos a Él. Y sí, nos alejamos con el pecado, nos alejamos con aquellas cosas que nos esclavizan aquí en la tierra, que cada uno podrá hacer un elenco, un listado, y ver cómo con la gracia de Dios, porque es el mismo Dios el que te ayuda a mejorar, a crecer, es posible entonces realmente dar frutos más adelante. Vivimos en Occidente, lamentablemente o afortunadamente, según se vea, según el pensamiento de cada uno, ¿no es cierto?, esta parte del mundo está acostumbrada más bien al capitalismo, a producir, a dar frutos, y no está mal, pero en la vida espiritual no podemos aplicar exactamente ese modelo. ¿Por qué? Porque no va exactamente con lo que dice el Evangelio, de lleno, ¿no? Para la vida espiritual los tiempos son importantes. Y a lo mejor no es tan productivo como lo hubiera hecho una empresa, hubiera sacado ventajas, si hubiera... No, el reino de Dios tiene sus tiempos y aprender que Dios tiene una paciencia infinita y que no se cansa nunca de esperarnos. De allí el ejemplo de la higuera. Es una valiosa enseñanza. Por supuesto que los frutos nos interesan. Y ya lo dicen otras parábolas, ¿no?, en la palabra de Dios, que cuando Dios obra enseguida el árbol crece. Por ejemplo, la del grano de mostaza, una semilla muy pequeña, y después termina siendo un árbol enorme, donde van los pájaros del cielo allí a posarse. Da un montón de frutos, pero eso a su debido tiempo.
que la paciencia con nosotros mismos primero y con los demás en el proceso que estamos viviendo sea abundante. ¿Sí? Si algo tenemos que cuidar entonces es no asustarnos de nosotros mismos, al contrario, también utilizar ese amor que Dios tiene para todos, primero con nosotros, para poder convertirnos en serio y luego para poder ayudar a los demás. Así, solo así, podremos dar los frutos que el Señor quiere para nuestra vida. Ojalá entonces en esta mitad más o menos ya del tiempo de Cuaresma nuestro proceso se vaya encaminando, y si no fuera así, si nos sentimos como la higuera, igual hay posibilidades. El tema es que nos abracemos a Jesús. Que así sea.